¿Alguna vez te has preguntado si el amor puede sobrevivir al éxito de uno y al fracaso del otro? Hoy te voy a contar una historia que explora precisamente eso. La historia de Sofía y Martín, dos personas que se encontraron por casualidad y se enamoraron con una fuerza que parecía capaz de todo. Todo comenzó una tarde lluviosa, de esas que invitan a refugiarse entre libros. En la biblioteca municipal, Sofía, con el pelo todavía húmedo por la lluvia, buscaba desesperadamente un libro de poesía. Tenía un trabajo importante para la universidad. Por otro lado, Martín, con las manos manchadas de serrín imaginario, recorría los pasillos en busca de un viejo manual de carpintería. Su sueño era construir muebles, tener su propio taller. El destino, o quizás solo la torpeza, hizo lo suyo. Un libro resbaló de las manos de Sofía y al agacharse para recogerlo, su frente chocó con la de Martín, que había tenido la misma idea. El golpe fue seco, pero lo que vino después fue una risa compartida, espontánea y genuina. Ese sonido, esa risa, se convirtió en la banda sonora de su relación. Sin planearlo, empezaron a buscar excusas para volver a encontrarse en esa biblioteca. Y pronto, las citas entre estanterías se convirtieron en paseos bajo la lluvia y cenas improvisadas. No eran la pareja de portada de revista. Sofía era un torbellino de emociones, impulsiva, una soñadora que veía arte en cada esquina. Martín, en cambio, era la calma, un observador silencioso, con los pies en la tierra, pero con un corazón lleno de inseguridades, que rara vez mostraba. Eran distintos, sí, pero se complementaban como las piezas de un rompecabezas que no sabían que estaban incompletas. Se elegían cada día, con sus virtudes y sus defectos. Los primeros años fueron como un cuento de hadas moderno. El apoyo mutuo era su pilar. Sofía era la chispa que necesitaba Martín. Lo animaba, lo impulsaba a dejar su aburrido trabajo de oficina y a lanzarse a la aventura de abrir su taller. Tú puedes con esto y más, le decía mientras él dibujaba bocetos de sillas y mesas en servilletas de papel. A su vez, Martín era el ancla de Sofía. La convenció de postular a esa beca de fotografía que ella miraba con tanto anhelo como miedo. Tu talento es demasiado grande para guardarlo en un cajón, le susurraba, dándole la confianza que a ella a veces le faltaba. Eran un equipo. Cuando uno flaqueaba, el otro lo sostenía. Celebraban cada pequeño logro como si fuera una victoria en la final del mundo. La vida parecía sonreírles, y ellos le sonreían de vuelta, convencidos de que su amor era a prueba de todo. Pero la vida, como bien sabemos, tiene sus propios planes, y a menudo pone a prueba hasta los cimientos más sólidos. El punto de inflexión llegó cuando Sofía consiguió la beca. Fue un momento de euforia, de celebración. Lo había logrado. El sueño por el que tanto había luchado se estaba haciendo realidad. Pero el éxito trajo consigo una nueva dinámica. De repente, su agenda se llenó. Pasó de tener tardes libres para pasar con Martín a una vorágine de proyectos, viajes de último minuto y exposiciones. Su mundo se expandió a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, la realidad de Martín era muy diferente. Su taller, ese sueño construido con tanto esfuerzo, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los clientes eran escasos, las deudas se acumulaban y el miedo al fracaso lo visitaba cada noche, sentándose en el borde de su cama como un fantasma. La alegría que sentía por Sofía empezó a teñirse de una sombra de envidia y frustración que no se atrevía a confesar. Poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, o quizás sin que quisieran verlo, se fue abriendo una brecha entre ellos, una grieta silenciosa que se hacía más profunda con cada día que pasaba. Martín veía las fotos de Sofía en redes sociales, rodeada de gente nueva en lugares exóticos, y sentía que ella se estaba convirtiendo en una extraña, que su mundo ya no tenía espacio para él y sus problemas con la madera y los clavos. Se sentía pequeño, estancado. Sofía, por su parte, inmersa en su torbellino de éxito, sentía que Martín ya no la escuchaba. Cuando intentaba contarle sobre sus logros, sobre la emoción de una nueva exposición, sentía que sus palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. No entendía por qué él ya no compartía su alegría. Se hizo sola, incluso estando acompañada. El hombre que la había impulsado a volar, ahora parecía resentir que tuviera alas. Las conversaciones profundas y las risas compartidas fueron reemplazadas por discusiones triviales, pero cargadas de un resentimiento subterráneo. Discutían por tonterías, porque alguien olvidó cerrar la ventana, porque Sofía tardaba en responder un mensaje, porque Martín no quería acompañarla a un evento importante de su galería. Cada pequeña discusión era en realidad una batalla por algo mucho más grande: en la sensación de abandono, la falta de conexión, el miedo a haber perdido al otro en el camino. Ya no peleaban por la ventana, peleaban porque se sentían invisibles el uno para el otro. La tensión llegó a su punto más alto una noche de martes. La discusión empezó por una factura impagada del taller, pero rápidamente escaló hasta convertirse en un torbellino de reproches acumulados durante meses. Las palabras dolían,
Eran dardos lanzados con la precisión de quien conoce perfectamente las debilidades del otro. Y en medio de ese caos, Sofía, con la voz quebrada por el llanto y la frustración, pronunció la frase que ambos temían, la que había estado flotando en el aire, pero que nadie se atrevía a decir. Creo que ya no somos los mismos. Tal vez estamos forzando algo que ya no existe. El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos. Para Martín, esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Sintió como su mundo, ese que había construido alrededor de ella, se partía en mil pedazos, pero no dijo nada. No pudo, simplemente se quedó ahí paralizado, mientras la veía recoger su cámara y su maleta. Sofía tenía un viaje de trabajo a Cusco al día siguiente. La vio marcharse, cerrar la puerta detrás de sí, dejando un eco que resonó en una casa que de repente se sentía inmensa y vacía. Sola en Cusco, rodeada por la majestuosidad de las ruinas incas y el cielo infinito de los Andes, Sofía tuvo tiempo para pensar. Lejos del ruido de su nueva vida y de la tensión con Martín, pudo ver las cosas con más claridad. Cada foto que tomaba, cada paisaje que admiraba, le recordaba a él. Se dio cuenta de que toda la felicidad que había sentido por su éxito profesional estaba manchada por una profunda sensación de culpa. En su ascenso, se había olvidado de cuidar a la persona que había creído en ella desde el principio, el hombre que la había empujado a volar. Entendió que el éxito no significaba nada si no tenía con quién compartirlo. Decidió que al volver, arreglaría las cosas. Hablaría con él, le explicaría todo, le pediría perdón. Pero a veces, el tiempo y la distancia no curan, sino que solidifican las decisiones. Cuando Sofía regresó, llena de esperanza y con un discurso ensayado en el corazón, se encontró con un Martín diferente. Estaba más delgado, con ojeras, pero con una calma desoladora en la mirada. Ya había tomado una decisión. No quiero que te quedes por obligación, Sofía le dijo, con la voz rota pero firme. No quiero ser una carga para ti. Quiero que seas libre, que vueles tan alto como puedas, sin sentir que me dejas atrás. Sofía intentó explicarse, intentó decirle que se había equivocado, que él no era una carga, que era su hogar, pero sus palabras ya no llegaban. Martín había construido un muro a su alrededor, no por odio, sino para protegerse de más dolor. La decisión estaba tomada, se separaron. Pasaron 6 meses, 6 largos meses en los que el eco de su despedida todavía resonaba en sus mentes. Ambos siguieron caminos separados, cada uno intentando, a su manera, pegar los pedazos de un corazón roto y de una vida que de repente se sentía incompleta. Martín se refugió en su taller, en el aroma a madera recién cortada y el sonido constante de sus herramientas. Durante las primeras semanas, el trabajo era solo una distracción, una forma de mantener las manos ocupadas y la mente alejada de los recuerdos de Sofía, pero, poco a poco, esa distracción se convirtió en su salvación. Un día, como caído del cielo, un cliente importante, el dueño de una cadena de hoteles boutique, descubrió su trabajo en una pequeña feria de artesanos. Quedó tan impresionado con la calidad y el diseño de sus piezas que le encargó la fabricación de todos los muebles para su nuevo hotel en la costa. Fue un proyecto monumental, el más grande que había enfrentado. Martín trabajó día y noche. Cada corte, cada lijado, cada capa de barniz era un paso más lejos del hombre inseguro que había sido. El taller, que antes se sentía vacío y silencioso, ahora bullía de actividad. Tuvo que contratar a 2 ayudantes para poder cumplir con los plazos. Ver su negocio despegar, ver cómo sus diseños cobraban vida y eran apreciados, fue como un bálsamo para su alma. Con el éxito, recuperó algo que había perdido mucho antes de Sofía, la confianza en sí mismo. Ya no era el hombre que se sentía pequeño frente al mundo. Era un creador, un empresario, alguien que construía su propio futuro con sus propias manos. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Sofía también estaba cosechando éxitos. Sus fotografías de Perú, aquellas que habían sido el catalizador de su ruptura, la catapultaron a la fama internacional. Una prestigiosa galería de arte en Nueva York organizó una exposición exclusiva de su trabajo. Las críticas fueron unánimes, la aclamaban como una nueva voz poderosa en el mundo de la fotografía documental. Ganó premios, sus obras se vendían por cifras que nunca hubiera imaginado y las revistas de arte la buscaban para entrevistas. Desde fuera su vida era perfecta, había logrado el sueño por el que tanto había luchado. Sin embargo, en la soledad de su apartamento con vistas a los rascacielos, cada premio, cada elogio, se sentía extrañamente hueco, incompleto. Había un espacio en su vida, un rincón profundo de su corazón, que ni la cámara más sofisticada, ni el aplauso más estruendoso, lograban llenar. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que el éxito profesional no podía reemplazar la conexión humana. La calidez de una mano entrelazada, la complicidad de una mirada que lo dice todo sin palabras. Había perdido a Martín, y con él, una parte esencial de sí misma. Una tarde lluviosa, mientras revisaba sus negativos,
Se topó con una foto que le había tomado a Martín en su taller, meses antes de su viaje. Él estaba sonriendo, con virutas de madera en el pelo, mirándola con un amor que trascendía el lente de la cámara. Esa imagen la golpeó con la fuerza de una ola. Después de varias semanas dándole vueltas en la cabeza, de luchar contra su orgullo y su miedo al rechazo, tomó una decisión. No podía seguir viviendo con el peso de las palabras no dichas. Compró un boleto de avión y regresó a su ciudad. No quería recuperarlo a la fuerza. No se trataba de rebobinar el tiempo y borrar los errores. Se trataba de cerrar un ciclo, de ofrecer una disculpa sincera y quizás de encontrar un poco de paz. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Sofía caminó hasta el barrio donde estaba el taller de Martín. La fachada había cambiado. Ahora tenía un letrero nuevo, elegante, con su nombre grabado en madera. Empujó la puerta y el familiar olor a aserrín la envolvió. Ali estaba de espaldas, lijando la superficie de una gran mesa de comedor, completamente concentrado en su tarea. El movimiento de sus brazos era firme, seguro, parecía más fuerte, más sólido. El sonido de la puerta al cerrarse lo hizo girar. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla, pero no había rastro de enojo en su rostro, solo una calma inesperada. «Hola», dijo ella, con una voz tan suave que casi fue un susurro. Martín dejó la lijadora sobre la mesa y se limpió las manos llenas de polvo en su delantal. «Hola», respondió él, su voz un poco más grave de como la recordaba. Un silencio se instaló entre ellos. Sofía respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía. «No vengo a pedirte que volvamos», empezó, sus palabras saliendo con una honestidad brutal. «Solo quería darte las gracias. Sé que suena raro, pero sin ti, sin lo que pasó, nunca habría tenido el valor de seguir mi pasión hasta el final. Y también quería pedirte perdón. Perdón por haber sido tan egoísta, por no saber cómo equilibrar mis sueños con nuestra relación». Martín bajó la mirada hacia la mesa que estaba construyendo. Aquel nudo en el pecho que había intentado olvidar durante meses, que había enterrado bajo capas de trabajo y nuevos proyectos, regresó de repente. Las palabras de Sofía eran un espejo que le devolvía su propio reflejo, sus propios errores. «Yo también fallé», admitió él, levantando la vista para encontrarla de ella. «Confundí mis miedos, mi propia inseguridad, con falta de apoyo de tu parte. Te exigí una presencia constante cuando yo mismo no sabía cómo sostenerme. Fui injusto». De nuevo, el silencio, pero esta vez no era un silencio incómodo, cargado de reproches. Era un silencio sanador. Uno de esos que permiten que el aire entre de nuevo en los pulmones, que el perdón empiece a germinar. Sofía se acercó un paso más y le tendió una pequeña caja de cartón. Él la tomó, curioso. Dentro, protegida por un papel de seda, había una fotografía impresa en papel de alta calidad. Era una imagen que ella había tomado en Cusco en un amanecer espectacular sobre las montañas andinas, con los primeros rayos de sol pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Martín le dio la vuelta. En la parte de atrás, con la caligrafía elegante de Sofía, había un mensaje escrito a mano a veces para encontrarnos. Primero debemos perdernos a una sonrisa lenta y genuina se dibujó en el rostro de Martín. Era la primera sonrisa de verdad que compartían en 6 meses. En ese momento, no sabían si iban a volver a estar juntos o no. Y curiosamente, por primera vez, eso no importaba. Lo que importaba era que el rencor se había disipado, reemplazado por una comprensión mutua y profunda. Ambos estaban completos por sí mismos. Ya no eran dos mitades rotas tratando de salvar una relación. Eran dos adultos que habían crecido, que habían aprendido a amarse a sí mismos primero y que ahora podían mirarse sin la necesidad de que el otro llenara sus vacíos. Habían aprendido a amarse, sí, pero también a dejar ir. Durante las semanas siguientes, siguieron conversando. Se llamaban, se enviaban mensajes, incluso quedaron a tomar un café un par de veces. Eran conversaciones tranquilas, sin presión, sin la agenda oculta de arreglar las cosas. Estaban redescubriendo a la persona en la que el otro se había convertido. Martín le contaba con orgullo sobre su negocio en expansión, y Sofía le mostraba las fotos de su próxima exposición en París. Se escuchaban, se admiraban, se apoyaban de una manera nueva, más madura. Con el tiempo, con esa base sólida de respeto y cariño renovado, decidieron darse una segunda oportunidad, pero no para volver al pasado, no para intentar reconstruir la misma casa que se había derrumbado. Esta vez, estaban construyendo algo completamente nuevo, desde cero, con cimientos más fuertes, con un diseño más consciente y con dos arquitectos que, finalmente, sabían exactamente lo que querían y lo que estaban dispuestos a dar. Una relación basada no en la necesidad, sino en la elección de compartir sus vidas, ahora completas, con el otro. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te la pierdas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.